¿qué ha ocurrido en la unidad 1, en la 2 y en la 3? Entonces, en la unidad 1 les mostraba a ustedes que que uno para estudiar un sistema de cómputo debemos dividir en capas, en capas ese problema, y hay unas capas que tienen que ver con el software y otros elementos que tienen que ver con el hardware. Entonces, cuando lo que hemos visto hasta el momento es que cuando ejecutamos un programa, pues por ahora hemos visto las dos piezas importantes en las que se denomina el tiempo de ejecución de un programa. Intervienen dos piezas importantes de hardware. Por un lado, la CPU y por otro lado, la memoria. La memoria RAM. Eso en cuanto a la ejecución. Pero obviamente hay otros elementos en el computador, además de estos dos elementos que digamos que son los principales y lo que hemos estudiado hasta ahora. En cuanto a la CPU, pues vimos algo vimos que pues, por ahora lo que deben recordar es que la CPU tiene una unidad de procesamiento como la AL, una unidad, perdón, de cálculo como la unidad de métrica lógica, tiene unidad de control, tiene registros, pero un procesador tiene, además de esos elementos, tiene lo que es la memoria caché, que es lo que vamos a ver en la unidad 5, cuando hablamos de jerarquía de memoria. ¿Sí? ¿Quién está? Ah, ok. Yo sí puedo grabar ya. Listo. ¿De acuerdo? Luego veremos que hay una memoria que es mucho más pequeña y mucho más rápida que la memoria caché, que eso es una de las técnicas que se usan para mejorar la eficiencia de la ejecución del programa. Pero por ahora vamos a simplemente a centrarnos en que hay una unidad central de proceso, una CPU y una memoria RAM donde se pone el programa que vamos a ejecutar. ¿Para qué, digamos, aclaro esto? Porque pues, les comenta que hay otras piezas de hardware, ¿no? Hay otros elementos que aquí les estoy mostrando un diagrama de bloques de lo que es un computador en hardware, donde aquí, pues, digamos que el elemento que aquí está a la derecha es la CPU o microprocesador. Por este lado a la izquierda está la memoria RAM. Y bueno, y estos dos elementos se conectan a través de un puente que se llama el North Bridge, que es el puente norte, que es el principal. Y bueno, eso se denomina el bus frontal y el bus de memoria. Hay diferentes buses o caminos donde esos buses incluyen el bus de datos, el bus de direcciones, el bus de control, para poder, digamos, comunicar con otros elementos. Otro elemento que se conecta a ese North Bridge es la tarjeta graficadora, la tarjeta de video que tengamos. Y en el South Bridge, en el puente sur, digamos que se llama sur en el sentido que es secundario. Digamos que lo principal por este permite la comunicación o sirve de puente de los elementos que más rápido se deben ejecutar. En cambio, hay unos elementos secundarios como el disco duro, los puertos USB, las tarjetas de red, todos esos son secundarios y van a un puente sur. ¿Sí? Es simplemente para que nuestro computador pues hay un disco duro, que hay varios tipos de disco duro, pero pues hay un almacenamiento masivo, que a diferencia de la memoria RAM, pues este es un almacenamiento que se mantiene a pesar de que es persistente a pesar de que se haya energía. En cambio la memoria RAM no, es un almacenamiento volátil. Y bueno, entonces digamos que en general son los bloques grandes que tenemos. Pues si uno lo quiere ver en detalle, pues a un tipo de placa que ustedes tengan, un tipo de procesador, pues aquí están unas referencias. Y simplemente para mostrarles acá es que el North Bridge, pero en el South Bridge lo que conecta son los puertos USB, los puertos de comunicación serial, lo que es el audio, el modo, todo lo demás. Pues esos que no requieren digamos, luego veremos en la parte de instrucciones, una atención tan inmediata. En cambio, lo principal son esos dos elementos. ¿Sí? Este camino, si se interrumpe o es lento, todo lo demás se desencadena de manera también lenta. ¿Sí? Entonces, recuerden que la CPU debe seguir un conjunto de instrucciones que debe estar en la memoria RAM. Si esta comunicación se interrumpe o es lenta, por eso se prioriza en ese sistema, en el Node Bridge, ese elemento prima o digamos le da prioridad a esa comunicación. Lo demás es secundario. ¿Sí? Si el mouse se pone lento o si el disco duro se empieza, no, porque lo importante es, porque todos los programas, independientemente de qué hardware estemos usando, siempre se tiene que acceder a la memoria RAM. ¿Sí? Entonces por eso se llama Node Bridge o puente principal, digamos así.
Por otro lado, digamos que esta es la perspectiva hardware. Por la perspectiva software, entonces la RAM, lo que le estoy contando es que en la RAM se almacenan los datos de los procesos que están ejecutando actualmente. Y ahí viene un concepto que ustedes van a ver luego en sistema operativo, que es un proceso. ¿Qué es un proceso? A diferencia de un programa, ¿qué es un proceso? ¿Sí? En sistemas operacionales suelen hablar de procesos. Entonces, un proceso básicamente es un programa a la cual el sistema operativo le ha reservado ciertos recursos, principalmente de memoria, para poderse ejecutar. Entonces, algo ejecutándose, cualquier código ejecutándose en la memoria RAM se llama un proceso. Entonces, para que se convierta en proceso, pues debe tener ciertos recursos. Y repito, principalmente de memoria RAM. Es lo primero que tiene que darle. ¿Sí? Eh, Luego, no sé si ustedes en sus cursos de programación han visto lo que es el application memory o o la memoria de aplicación, o sea, cómo se está distribuido o segmentada la memoria para nuestro programa. Entonces, no sé si esta figurita la han visto antes, esos conceptos de stat, de heap, de code, pues código, pues aquí por lo que podemos, digamos, eh, interpretar aquí con esa figurita es que hay un segmento obligatoriamente donde uno guarda el código máquina de las instrucciones que yo voy a ejecutar en mi programa. Pero un código siempre tiene asociado, casi siempre, asociado datos. Esos datos pueden ser variables tipo entero, double, arreglos, tipo char, ¿de acuerdo? Pero también las puedo declarar de manera local o de manera global. Entonces, de acuerdo a cómo la declare, hay unos segmentos donde digamos, depende de donde lo declare ese programa, pues, pero en esas variables se toma un segmento de la memoria RAM. Entonces, digamos que uno puede dividir, hay un segmento de código, instrucciones y lo demás son datos, pero dependiendo del tipo de dato, se puede almacenar en una zona de memoria dinámica, otra que se llama pila o stack, y otra que es como reservada para los tipos de variables globales o estáticas. ¿Sí? Entonces, esa distribución luego lo tocaremos más adelante cuando haga un poco de memoria, pero pues quiero preguntar, puse esta imagen acá para preguntarles si esto lo han visto antes, es decir, si este tema del runtime, o sea, el tiempo, cuando hablamos de runtime es mientras se está ejecutando el programa, ¿sí? Eh, que está exigiendo recursos. ¿Y qué recursos exige un programa? Principalmente dos. Uno, ciclos de CPU, ¿sí? Es decir, si yo tengo varios programas, un programa va a necesitar más o menos ciclos y en un sistema multitarea, pues el sistema operativo lo que hace es distribuir y todo el tiempo, los ciclos de CPU que tiene, lo va a distribuir en el tiempo, pues de manera, mm, pues se va a multiplexar, digámoslo así, en diferentes, le va a asignar ciertos tiempos a cada programa, dándole nosotros la ilusión de que está ejecutando en paralelo y luego hablaremos del tema de multinúcleos, pero por ahora los dos recursos principales son ciclos de CPU, tiempo de la CPU, y la otra la memoria RAM. Son elementos limitados, finitos, y la memoria, entre más cargue procesos o ejecute programas, se van creando procesos que se le va asignando cierto tamaño o bloques de memoria, y es posible que se llene esa memoria RAM. Ahí donde encontramos que empieza pues al desempeño pues, a afectar, ¿no? El tiempo de ejecución. Pero la pregunta es, y aquí sí me tengo un ratico, es, no sé, lo que pasa es que escuché una reunión hace tiempito, bueno, ese semestre con los profesores nosotros nos reunimos cada cierto tiempo y yo hago parte del comité de currículo, entonces cuando hablamos pues, con los profesores de ingeniería de sistemas y telemática, entonces ustedes en sistemas vieron un bloque de algoritmos o de programación, creo que se llama COE 1, COE 2, no sé cómo se llama, pero creo que se llama así, ¿cierto? Sí, COE 1, COE 2 y no sé qué otros. Pero, APO 1, ¿no? eso, perdón, es que, perdón, no es COE, sino APO 1. Y en esos cursos, no sé si hablaban del runtime y ese tipo de lo que es el HEP, el HIL, el stack, ¿no? No sé si han escuchado eso antes o no, o es la primera vez que están viendo esto. No sé, Yo creo que sí, profe, pero pues, o sea, como por encimita. Ya era como que uno encontrara que eso pues en Stack Overflow, pues uno como que lo suele encontrar. exacto, Muy a fondo, ¿no? ok.
Claro, y eso hay que reconocerlo porque uno de los, digamos, claro, claro, uno de los efectos que tiene es lo del Stack Overflow o Buffer Overflow también. Sí, de No, o cómo... sea, pues yo digo pues en la página, pues, Ok. cuando No, uno bueno. busca así cositas. Pero concisamente eso es saber la forma cómo, cómo se segmenta y qué recursos tiene mi programa. Asimismo, yo puedo aprovechar o saber cuándo puede haber un Stack Overflow, ¿sí? Pero bueno, lo que pasa es que la página también esa muy famosa que ustedes usan también tiene que... Pero sí, también veremos lo del Stack Overflow, esos ataques o esas vulnerabilidades que hay con él. Pero hay que reconocer eso. Entonces, bueno, simplemente para esto lo vamos a ver en el tema de memoria, que la unidad 5 simplemente lo trae acá, y por el ejercicio que vamos a hacer ahorita con Visual Studio, ¿sí? ¿Dónde están ubicadas las variables inicialmente? Entonces, uno de los objetivos de hoy es, además de mirar el modelo de programación de un procesador real, que es el que tienen ustedes en este momento, eh, y que vamos a hacer a través de Visual Studio como herramienta pues, de compilación. Además de eso, pues mirar cómo, empezar a mirar cómo se ha distribuido esa memoria, ¿sí? Porque luego haremos algunos ejercicios también, cuando ya avancemos un poquito más, en conocer un poco más el lenguaje ensamblador, haremos algunos ejercicios pues, interesantes sobre ese tema. Vale. Entonces, simplemente para terminar esa parte, hay unos, la memoria RAM se segmenta y un proceso es cuando mi programa, el sistema operativo le da recursos de memoria a mi programa y lo divide, lo segmenta y donde pues lo que ya hemos, digamos claramente es que el segmento de código debe existir, si no hay código pues no se ejecuta nada, no se hace nada con esos datos y hay unos datos y dependiendo como dónde y cómo los declare, ¿sí? Si de manera estática o dinámica o si es variable global o local, pues se distribuyen unos bloquecitos ¿sí? Y que depende del sistema operativo, ese tamaño va a cambiar, ¿sí? El tamaño de cada segmento cambia y también el tipo de programa. Listo. Entonces, para empezar, supongamos que yo tengo este programa, está escrito en C o C++, donde ustedes declaran algunas variables, algunas son locales, otras globales, y también hay una definición de algunos, miren que aquí en el main, pues aquí hay unos llamados a unas, creo que llaman ustedes métodos, pero en C se llama subrutinas o funciones, pero pues es lo mismo, o sea, llamados a ciertos otros programas que están ubicados en otra posición para que hagan cierta cosa y retornen algún valor. Funciones, métodos o subrutinas, pues hace un llamado aquí, listo, lo podemos escribir en C, en Java, en cualquier lenguaje y listo. Entonces uno siempre tiene esos elementos, variables o declaración de las variables de los datos, funciones, ¿sí? Y pues ya el código, pues en general de el código las instrucciones que se requieran, operaciones aritméticas, de transferencia. Bueno, entonces tengo un programa cualquiera. Nosotros lo escribimos ahorita por eso les pedí que instaláramos los que puedan, no es obligación, pero pues por hoy, no es, porque yo sé que se descarga mucho, no sé si todos los pudieron descargar, nosotros miramos el componente el workflow de C++ para hacer aplicaciones. Sí, el tema trabajar con C# y C++. ¿Sí? Bueno, porque C++ permite, da un poquito más de flexibilidad para yo acceder a ciertos elementos de hardware que en C# a veces no me deja. Entonces, como vamos a conocer un poquito más la máquina, voy a hacerlo por ahora con C++. Entonces, tengo un programa y de la pregunta que les hago aquí con ese programa es, bueno, este programa, tal como está, con extensión C++, C++ o punto C, lo que sea, o C#, este programa que está acá, ¿en dónde está en el hardware, dónde está almacenado? Usted crea un proyecto, ¿dónde se almacena? Aquí en la figura de la derecha, ¿dónde está almacenado? ¿En qué parte? Disco duro. En el disco duro. Está en el disco duro, en una carpeta específica donde está su proyecto, ¿sí? En el disco C o en el D o en el que sea. ¿Listo? Está en el disco duro. ¿Qué extensión tiene? Pues extensión, depende del lenguaje de alto nivel, pues puede tener extensión .c, C++, CPP, pues, ¿de acuerdo? Listo. ¿En qué lenguaje está? Pues lenguaje de alto nivel. Y está por acá en una carpetica, pues, en el disco duro. ¿Listo? Bueno. Pero como ustedes ya saben, para poder ejecutar ese programa, se debe traducir. Ya sabemos todos que requiere ese programa que estamos haciendo acá, traducirlo al lenguaje máquina.
Entonces, hay unos niveles de unos pasos para traducir un programa de alto nivel a lenguaje máquina para que ya se pase directamente y lo entienda el procesador. Entonces, por ahora les puedo decir que pues hay tres pasos. El primero es el compilador. El compilador convierte creo que ya antes les he dicho esto, convierte o traduce un programa en alto nivel, lo traduce al lenguaje ensamblador, se llama compilar. Luego veremos que por ejemplo, para Visual Studio compilar pasa directamente de alto nivel al lenguaje máquina. El lenguaje ensamblador no es un archivo que se genere de manera obligatoria. Uno puede configurar el proyecto para que siempre se genere si lo quiere ver, así como lo hicimos en clases anteriores que no generamos el ensamblado, pero sí desensamblamos. Es decir, ya partiendo del código máquina de ejecución, lo detuvimos y vimos cómo era el programa equivalente en ensamblador. Eso se llama desensamblar. Es decir, pasamos del código máquina y nos devolvimos un paso antes para ver qué pasaba y cómo era el ensamblador. Eso se llama desensamblar. Entonces, el lenguaje ensamblador no es, digamos que no es obligatorio. Es un mecanismo que nos facilita a nosotros para ver cómo es la arquitectura del sistema y lo que es capaz de hacer el sistema. ¿Sí? Entonces, pero entonces, si yo tuviera el lenguaje ensamblador y convertirlo en lenguaje máquina, se llama assembler, ¿sí? O ensamblador. Yo les decía una vez que pues, en inglés el lenguaje que yo tomo aquí está, el assembly language, pues es fácil diferenciar assembler de assembly. Assembly hace referencia al lenguaje y assembler al proceso de convertir. Precisamente ese lenguaje, assembly language convertido en lenguaje máquina. Si lo traducimos a español, pues nosotros traducimos ambas cosas, el lenguaje ensamblador y el proceso ensamblador. ¿De acuerdo? Sí. Y después de código máquina, pues ya lo toma directamente el procesador, o sea, ya se puede transferir, ya el procesador lo puede entender, digamos así. Recuerden que pues, ya está en el mismo lenguaje en binario, 1 y 0 del procesador. ¿Listo? Bueno, la pregunta es, bueno, ¿dónde está el lenguaje ensamblador? Pues ya dijimos que está en el disco duro. Cuando usted lo compila, y digamos que lo hacemos para que genere el lenguaje, el assembly language, también ese programa está en el disco duro. ¿Sí? El código máquina o el ejecutable, pongámosle el punto .exe, si estamos hablando en Windows, ¿dónde está? Si usted lo compila y si lo ejecuta, recuerden que usted puede, en Visual Studio, usted puede simplemente compilar y generar ejecutable. Pero digamos que si lo deja así, pues ese ejecutable queda allí, digamos, en silencio en el disco duro. Pero si usted le pone en modo de una vez a ejecutar, pues obligatoriamente cada vez que lo ejecute, debemos pasar ese código ejecutable a la memoria RAM. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos yo puedo generar el código máquina, el ejecutable y ponerlo acá. Y ponerlo allí y dejarlo en una carpetica. Si usted le da doble clic a ese punto .exe, entonces lo que hace el sistema operativo es inmediatamente para ejecutarlo es reservar recursos, darle los permisos de ejecución y ponerlo en la memoria RAM. Entonces, lo que quiero aclarar aquí es que para que se ejecute el programa, es decir, que el procesador empiece a ejecutar línea por línea esa línea de código, debe estar en la memoria RAM. ¿Sí? Luego veremos algo de memoria virtual, es que en algunos casos cuando la memoria RAM se llene, es necesario que algunos códigos se mantengan en la memoria, en el disco duro. Eso se llama memoria virtual, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pero esencialmente siempre va a estar, casi el 99.9% de las veces, debe estar en la memoria RAM. Ese último proceso se llama loader, cargar. ¿Sí? Entonces aquí hay otra, digamos que hay otra imagencita que les quiero mostrar. Están digamos, los diferentes niveles de traducción de un programa. Aquí aparece un elemento nuevo que es el enlazador o el linker. Pero pues por ahora no vamos a entrar en detalle, pero lo que quiero mostrar aquí que es en ese último paso, después de compilar, ensamblar y enlazar, el loader es que después yo tenga el ejecutable que puede estar en el disco duro en cualquier parte. El loader lo que hace es ponerlo en la memoria RAM. Y reserva los elementos que les comenté hace un momento, ¿sí? La pila, el HEP, el código máquina, bueno, los y lo pone allí. Y ahí ya queda el proceso ya en forma de ejecución. ¿Sí? Entonces, eso es, el loader, pues cada sistema operativo tiene una función de loader.
y distribuye esa memoria de acuerdo a lo que es el sistema operativo. Eso ya depende mucho del sistema operativo. ¿Okay? Bueno, entonces, en este último paso, bueno, penúltimo paso, nosotros vimos que de ensamblador para lenguaje máquina hay unas reglas que dependen del formato de instrucción. Entonces, una suma, una resta, un move, hay diferentes tipos de instrucciones y cada una tiene un propio formato. En este enlace aparece, digamos, para cada instrucción de suma de que usted ocurra en la arquitectura x86, que la que vamos a estudiar por ahora, aparecen, digamos, la forma como se codifica, ¿sí? Cómo se codifica una instrucción y qué campos en binario corresponden. Algunos corresponden al operando del registro, otros al dato inmediato, otros corresponden a una posición de memoria, otros a qué tipo de operación, un código de operación. Entonces hay unos... eso no hay que aprendérselo, simplemente reconocer que, pues, que hay unas reglas, unos formatos ya establecidos por el fabricante. Nosotros también hicimos, o yo le mostré en nuestro procesador que hicimos en laboratorio, también un ejemplo sencillo de cómo codificar una instrucción. Y bueno, pero eso es así la forma como de lenguaje ensamblador se traduce al lenguaje máquina. O sea que yo para cualquier instrucción en lenguaje ensamblador hay una traducción unívoca o directa uno a uno entre ambos lenguajes. Cosa que no ocurre, y lo hemos demostrado antes, es que usted con un programa de alto nivel y se puede desencadenar en muchas 5 líneas de código de alto nivel, se pueden encadenar hasta en 15 líneas de lenguaje ensamblador. Pero si tengo 15 líneas de lenguaje ensamblador, pues tengo 15 líneas o instrucciones en lenguaje máquina. Entonces, esa es, digamos que esa es la importancia a veces del lenguaje ensamblador, que directamente estoy manipulando y accediendo a todos los recursos del procesador, ¿sí? De todas las instrucciones que yo puedo hacer. Vale. Cuando hablamos de código fuente, hay 3 tipos de traductores para que bueno, en Windows se llama el Object Code o el código objeto o el código máquina, digamos así. Para poner un programa para traducirlo y llegar al lenguaje máquina, entonces hay como 3 tipos de traductores. Sí, que trabajan ese programa. Uno son los compiladores, porque hay lenguajes compilados y hay unos lenguajes que son interpretados. Y el último, yo tengo un archivo fuente y con el proceso de ensamblar llego al lenguaje máquina. ¿Eso significa que mi archivo fuente qué es? ¿Qué creen ustedes? Este archivo, ese es el source code que está aquí. Si me dicen que con un paso de assembler paso directamente al código máquina, significa que este archivo fuente, ¿qué tipo es? ¿Qué lenguaje es? Assembly. Assembly, ¿sí? Entonces, también, si usted quiere programar en el lenguaje ensamblador, lo puede hacer. Y luego veremos que hay una ventaja de programar en ensamblador, es que puedo correr código más rápido y me salto los pasos de compilación. Yo tengo el código más rápido y puedo acceder, depende del lenguaje que estoy usando, puedo acceder a recursos que a veces otro lenguaje, el sistema operativo. Bueno, luego lo haré un poco más en detalle esa parte. Pero sí, claro, este último paso es que yo ensamblar es que aquí tengo el código, el assembly, ¿sí? Lo que ustedes van a... hasta le pongo una tarita, bueno, va a poner a alguien para la siguiente clase que me explique o no me explique a todos qué son lenguajes compilados y qué son lenguajes interpretados, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces va a poner una tarita a uno de ustedes. ¿Cómo va a escoger la persona? Pues, si estoy compartiendo, no, voy a compartir aquí voy a buscar aquí en Moodle alguien que me pueda pedir el favor que para la siguiente clase, vamos a hacer aquí, voy a compartir de nuevo la pantalla. Les puedo pedir un voluntario, pero voy a hacerlo así. Bueno, no sé si... Profe, pues si quieres yo lo hago, profe. Listo. ¿Quién está hablando? Emanuel se lo haga. Listo, Emanuel, listo, ok. Porque yo pensaba hacer esto, era mirar aquí Pero sí, listo, Emanuel ya queda. Emanuel nos va a explicar en la siguiente clase qué son lenguajes, cuál es la diferencia entre lenguajes compilados, como C, C++, y los lenguajes interpretados, ¿listo? Porque el último modo de traducción pues, es el lenguaje Assembly Language, eso ya, listo, entonces es lo que va, listo. Yo normalmente lo que hago es en alguna actividad... Profe, sí, dime.
Sí, Diferencias entre lenguajes compilados. compilados e interpretados. Listo. ¿Listo? Ok, eso es. Bueno. Vamos a explicar que yo normalmente lo que hago es, o pronto lo hago ahorita en otra actividad que vamos a hacer, es que depende del último acceso. Entonces yo aquí organizo por accesos, ¿no están viendo la pantalla? Sí, creo que sí. Sí. Pues el último, hay unos que accedieron hace 4 horas, 3 horas, otros de 44 minutos, está bien, pero hay unos que 4 días. Entonces los últimos, ahí, como sé que últimamente no he metido, entonces les pongo tareitas como para que, porque de pronto están un poquito desconectados, entonces ahí los pongo. De pronto aquí está Ernesto, ahí están estos. Ernesto, Fabián, Fabio. Bueno, ahí miro, ya los tengo ahí para que bueno. Ok, entonces sigamos con el. Bueno, esto es lo que les mostraba hace un momento. El segmento de memoria, pues, luego hablaremos un poco de esto. Pero por ahora, entonces, para empezar, entonces voy a abrir un programa. Me voy a cerrar aquí el Visual Studio, luego volver a abrir. Y voy a empezar de cero a hacer un programita en C++, cualquiera. ¿Sí? Entonces hoy el objetivo es aprender como la lectura, y vamos a enlazarlo con la lectura, digamos, voy a llenar el camino para que enlacemos con la lectura. La lectura de hoy trata del ISA, ¿sí? El Instruction Set Architectures, y dentro de esos ISA o arquitecturas del conjunto de instrucciones, vamos a trabajar dos específicamente. La arquitectura de Intel, x86-64, y les comentaré eventualmente, como les había dicho, algunos ejemplos en AMR, que son las dos arquitecturas, digamos, que en ese momento cubren gran mayoría del mercado. Aunque hay otras, ¿no? Muchas más, pero pues, digamos que son. Entonces, cuando uno habla de conjunto de instrucción, entonces aquí aparecía, y eso es lo que vamos a ver ahorita, que hay en el formato de instrucciones, hay unas ciertas características que diferencian un ISA del otro, o una arquitectura de la otra, ¿sí? Entre, por ejemplo, la ubicación de los operandos, el tamaño, el tipo de operandos que puede manejar, ¿sí? Y en cuanto al diseño, hay unos parámetros que ya vamos a hablar, pero los quiero mostrar, digamos, de manera práctica usando Visual Studio. Entonces, cuando hablamos hay una diferencia principal entre arquitecturas, es que si el tamaño de las instrucciones es variable, el tamaño, cuando hablo de tamaño de instrucción, es el código máquina. Cada instrucción, hay instrucciones, depende del tipo de instrucción, el tamaño varía, y hay otras arquitecturas donde, independientemente de la complejidad de la instrucción, los tamaños siempre son fijos. Entonces tengo arquitecturas de tamaño fijo y de tamaño variable. Entonces vamos a ver aquí, voy a abrir aquí, y si quieren también vamos haciendo los pasos allá como ustedes quieran. Entonces, si lo quieren crear no era. Sí, voy a crear aquí crear un proyecto, ¿sí? Voy a crear un proyecto acá y, sí, pero es que abrí el que no, me cierro acá. Es que tengo dos versiones de Visual Studio y creo que la que tengo es esta. Tengo que desinstalar la otra. Es que tengo la Professional y creo que es esta, no es similar. Te voy a crear un proyecto, pero lo voy a crear una aplicación de consola de C++. Entonces aquí el lenguaje tengo escojo C++ y voy a crear una aplicación de consola parecida a lo que hicimos también con C#. El siguiente, y bueno, pues voy a poner aquí console, voy a colocar aquí semana 8 para acordarme cuando lo hice y listo. Y crear. ¿Por qué escogí lo que voy a hacer acá? También lo hicimos con C#. Pero entonces voy a quitar este curso que el Hello World y voy a colocar aquí, así como hicimos hace unas clases anteriores, vamos a definir, no sé, cualquier tipo de variable. Va a hacer esto, miren, por ejemplo, tengo in x, un entero, y le pongo cualquier valor, ¿sí? Normalmente lo que ustedes hacen es poner 9,96, por ejemplo. Listo, ya tengo la primera instrucción. Pero yo quiero aquí poner un entero, ¿cuántos bytes ocupa?
¿Cuántos bytes? O bits. ¿Dos? ¿Dos bytes? ¿Todos de acuerdo? Un entero. Un entero es un número en complementados, ¿no? ¿Cuántos bytes? ¿Todos de acuerdo o no? Dos serían, si tengo 2 bytes, serían 16 bits. ¿Estamos de acuerdo o no? 8, ¿no? Si tengo 8 bytes, serían 64 bits. 8 por 8. Entonces, O sea que 4. sería 4, ¿de acuerdo? 4. Entonces, en C, aunque no sé si en C#, uno para expresar números en hexadecimal, uno cómo hace. Si yo sé que eso, cuando el 96 lo traduzca y lo traduzca, no, lo interprete y lo guarde en memoria, reserva 4 bytes. Pero si yo quiero escribir ese número 96 en hexadecimal o un número cualquiera en hexadecimal, ¿cuál sería la sintaxis en alto nivel? ¿Alguien se acuerda o alguien lo ha hecho? ¿O no tiene necesidad? Como vamos a hacer un seguimiento, pues para no evitar la traducción. Porque si pongo -1, yo sé que son puros 1, 1, 1, 1, que en hexadecimal serían puras Fs, ¿sí? ¿Cuántos bytes? Pues 4 bytes. Pero si yo quisiera escribir esas Fs, ¿cuántas Fs? Pues serían 8 Fs. Cada nivel es de 4 bits. Pero entonces en alto nivel, ¿cómo escribo un número en hexadecimal? Porque, repito, eso es lo mismo que -1, ¿de acuerdo? Creo que todos estamos de acuerdo que estamos en complemento a 2. Pero entonces, miren que está marcando ahí un errorcito. Entonces, ¿cómo escribo números en? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se hace? Pues yo sé hacerlo en C y en C++, que es poniéndole aquí 0x, ¿sí? El prefijo 0x y ya, mire que ya no reconoce como, y si yo cuento, pues acá hay 8 bytes. Bueno, no sé si alguien, no sé si en C# lo mismo, ¿sí? Bueno, pero digamos una forma. Lo voy a dejar así para que, bueno, pongamos otro número diferente para que no pongamos, voy a poner aquí, mira, voy a poner algo 1, 2, 3, 4, un número cualquiera. A, B, C, D. Ahí creo que ahí en total hay, supongamos que es el número 2, que claro, que si yo hasta que lo ejecutemos, pues ese número va a ser un número muy grande. ¿Va a ser positivo o negativo? ¿Ustedes qué creen? 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. H. Positivo. Va a ser positivo. Que mire Positivo. que empieza por, este primer nivel empieza por 001, o sea que el bit de signo es, va a ser un número grande, Luis. Por ahora no me interesa cuál, pero pues, es que para no trabajar con el -1, que siempre es puros jefes. ¿Listo? Bueno, otra cosa, también vimos en clase, en la unidad 2, vimos también la variable de tipo float. Entonces, por ejemplo, voy a colocar una variable que se llama fx, fx float x, y voy a castear ese entero x que acaba de definir a float. En C es así, ¿sí? Creo que en C#, ¿cómo es? ¿Así o creo que la otra, en C#, no sé si es, usted me dice, no, es que yo C# ahí no manejo, pero en C# ¿cómo lo casteo? ¿Así? O sea, ¿qué me dice? ¿Cómo casteo un número de float a X? Pues en Java es como float.parse. Float. ¿Y en C#? Pues debe ser algo como similar. Por ahí pusieron que tu float. Miro acá, aquí pusieron to float. Bueno. Pero aquí dice que, como en Java, listo. Okay, listo, gracias. Bueno, en C es así, como una función. Bueno, listo. Y también vimos el mismo formato del IEEE, pero en doble precisión. Entonces, supongamos que voy a poner acá, voy a ponerlo así, dfx, el double de fx. Voy a hacer otro nuevo casteo, creo que se llama casteo, y pongo acá como parámetro fx. Y ahí ya convertí, ¿sí? Entonces, ahí estoy traduciendo a alguien, a ver quién está escribiendo. Miremos un momento, a ver. Dice que inval, float, val2. Ya sí, sí, se pone el paréntesis por fuera. ¿Ah? Sí, así me imagino. Gracias. Bueno, listo. Tengo datos. ¿Ok?
Y sobre esos datos, pues obviamente vamos a operar. Y también puedo generar usar librerías, eh, librerías de Visual Studio, o también puedo crear mis propios métodos o funciones y hacer llamados. Y bueno, por ahora voy a dejarlo así como está. ¿Ok? Pregunta, ¿esas variables son locales o globales? Son locales. Locales desde el punto de vista del main, de la rutina main, son locales. Sí, pero también podemos poner esto y declararlas acá arriba, ¿sí? Pues con otro, o sea, posiblemente pueda definir acá arriba y aquí ya serían globales, ¿sí? Pero casi siempre ustedes, y creo que lo que ustedes casi siempre definen son siempre locales, ¿sí? Y dentro de una función de usuario también a su vez se puede definir ya funciones locales a ese método. Bájalo así como está. Listo. Nosotros vimos en clase que voy a poner aquí un breakpoint, lo mismo que hicimos en la clase para recordar un poco, y con C++ también se puede, obviamente. Voy a iniciar la depuración o la compilación. Mire que ahí dice que la operación de compilar, mire que le habla a compilar. Bueno, déjame perder bueno, listo. Ok. Bueno, ¿qué podemos notar? Antes de empezar a mirar, bueno, voy a cerrar aquí esas ventanitas, pero todo esto va a cerrar, que está en un momento abierto. Lo que ya digamos que lo que aprendimos en la unidad 2 es que es probable que en esos casteos o conversiones hay problemas. Y lo podemos mirar acá abajito en esa ventana. Si ven aquí abajo, entonces voy a subirlo aquí para que lo vean. Entonces, la pregunta es, ¿hubo problema o no? En la conversión de entero a float, ¿hubo problemas? Sí. Claro. Miren que ya son diferentes números distintos. Se alcanzó a comer unos bits al final, ¿sí? Y ya te podemos ver en binario y podemos, pero no más tan detallado, ya pasamos por allí, ya, pues ya vemos que hay, pues, listo. Ahora, pero bueno, y ese FX es el float, ¿no? De 32 bits. Al pasarlo a double, ¿qué pasó? Pues aquí a double, uno esperaría que si tengo un punto un flotante y lo convierto a double, pues no hay pérdida, porque estamos pasando de un formato de menor a mayor precisión. O sea, hay más bit para el exponente, más bit para la mantisa, pero bueno, aquí me está marcando según, no sé si porque, bueno, aquí me está mostrando los tres valores. Sí tiene sentido de que de X a pasar a FX se pierden algunos bits porque ya estoy trabajando con 23 bits, ¿sí? Si lo he puesto aquí double, por ejemplo, directamente, y voy a hacerlo aquí y volver a correr, no hay problema. Que, lo que estoy mostrando es que si usted convierte, y aquí pongo X directamente, ¿sí? Y lo convierto a double, aquí no habría, según lo que vimos en la unidad 2, no hay pérdida, porque el X tiene 32 bits, ¿sí? Y la mantisa del double es ¿cuánto? ¿Alguien recuerda cuántos bits tiene mantisa un double? ¿Alguien recuerda? Bueno, era como 53, algo así. No me acuerdo muy bien. ¿El de Sí, 64? no, 52 bits. Son 64 bits. De los 64, 51 tiene. 50 y... ¿no? 52. 51. No, es 51 porque es 12 de exponente, No, 1 No, de no, son sim, 11 exponentes son exponentes, 11, son 11, 11. son 11, 52. antes sí Sí, son 11. 52. Entonces, tengo 52, entonces, claro, con 52 por más grande que sea ese entero, al normalizarlo cabe. Aquí no aparece porque me falta, como le di el breakpoint, pues falta vale F11 para que ejecute una sola vez, y creo que ahí ya lo hace. Ah, mira, ya lo ve, ¿sí ven? Ahí ya, lo que pasa es que quedó justo en el breakpoint, no se alcanzó a ejecutar esa instrucción. Pero mire que si yo convierto un entero a double, no hay pérdida. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita me mostraba un valor negativo, era porque todavía no se había asignado ese valor. Voy a volver otra vez a lo mismo, fx, y ya con este ejemplo, vale otra vez F11 para ejecutar un solo paso. Y ya, ahí está. ¿Sí? Y miren que pasé de fx, de float a double, no hubo pérdida.
y aumentó fue la precisión, más bits, más ceros, ¿sí? Ok, listo, ahí está. Bueno, y cuando nosotros tenemos este paso, nosotros lo que hacíamos era aquí darle clic derecho y darle ir al desensamblado. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí le activé unas opciones. Usted le puede dar aquí, le da clic derecho al código de ensamblado y le puede, digamos, mostrar dirección, que es esta primera columna que les decía. Esta primera son las direcciones de memoria donde está ese programa, la memoria RAM. Pero yo le quité, por ejemplo, aquí mostrar código fuente. Aquí, recuerda que lo veremos. Tenemos el código fuente de alto nivel y su equivalente al lenguaje ensamblador. Pero yo pues, lo voy a quitar por ahora. Lo pueden volver a activar. Y le agregué mostrar bytes de código. Miren que aquí lo activé y aquí lo voy a volver a, lo desactivé y lo voy a volver a activar. Entonces, para mostrarles simplemente con este, es que tengo, por un lado, la dirección de la memoria del segmento de código o segmento de instrucciones. Y los bytes que siguen ahí continuos, esos bytes que están al frente, es el código máquina equivalente a las instrucciones que están acá. Es el lenguaje ensamblador y este es el lenguaje máquina. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que usted puede notar, y si voy bajando, usted puede notar es que el formato de instrucciones para este tipo de plataformas, x86 y 64, es que el formato de instrucciones es el tamaño de instrucciones. Miren que hay instrucciones de 1 byte, otras de 2, otras de 6, sí, otras de 8, creo. 2, 4, 6. O sea que el formato de instrucción es variable. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros en la lectura vimos, bueno, la lectura hablaba claro, cuando comparamos las arquitecturas, este fabricante, Intel, tiene un formato de instrucciones de tamaño variable. ¿Listo? Si yo tuviera acá la oportunidad de ensamblarlo como, no para plataformas x86, sino ARM, veremos que obviamente sería un código máquina distinto, pero que uno notaría que el formato de instrucciones siempre es el mismo, y normalmente es de 32 bits, ¿sí? Depende del tipo de procesador, pero es constante. Entonces, lo primero que uno... Bueno, ¿eso en qué nos afecta? Bueno, luego veremos cuando estudiemos las diferencias de desempeño entre RISC y CISC, qué implicaciones tiene que tengo que codificar instrucciones de tamaño variable o cuando la CPU tenga que codificar instrucciones de tamaño fijo. Entonces, eso tiene digamos, sus pros y sus contras. ¿Cuál sería sus desventajas? Es que yo tengo tamaño variable, la unidad de control que tiene que codificar tiene que, entre comillas, gastar más tiempo pensando, ¿será que este es de 4 bytes? ¿Será que este es de 5? ¿Será que lo que sigue es la siguiente instrucción? O sea, hay un desgaste más en ciclos, digamos, en el proceso de codificar la instrucción. Cuando yo sé que siempre todas las instrucciones son lo mismo, el tamaño de sentidos, pues listo. Inmediatamente si es una suma, si es cualquier, todos son de tamaño fijo, entonces va a correr más rápido esa fase digamos, de codificación. Exacto, el fetch. Sí, pero además del fetch, bueno, el fetch no tanto, porque si yo hago el fetch de este push que está acá, ¿cuántos bytes me traigo de memoria? Pues uno solo. El fetch de esa instrucción tiene que ir 6 veces a memoria, luego 2 veces, luego 5 veces. Bueno, si fuera de tamaño fijo, todas serían de 4 bytes. Entonces todos los fetch son de 4. ¿Eso es malo o bueno? Si yo comparo esto con un procesador que el tamaño es siempre hace el fetch de 4 bytes, siempre, 4, 4, listo. ¿Eso es malo o bueno? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que eso impacta en algo? Pues en el tiempo y en memoria, ¿no? Claro. Eso, digamos, principalmente en memoria. Porque si voy a hacer una simple suma, voy a hacer un simple push, por ejemplo, como está acá, un push, de eso se tiene que con la pila, luego lo veremos. O un XOR, por ejemplo, un XOR ocupa 2 bytes, pero para un procesador ARM ocuparía 4 bytes, donde muchos campos estarían en 0. Entonces, si usted ubica ese programa en memoria, el programa ARM en memoria va a ocupar posiblemente más bytes que un equivalente de una arquitectura de Intel, ¿sí? En cuanto a tiempo, pues es más rápido, el fetch se demora en promedio, pues va a demorar lo mismo, o sea, entonces yo puedo contabilizar muy bien cuánto dura el fetch de cada instrucción.
Pero en la decodificación, después de que ya lo hice el fetch, pues un procesador que tiene tamaño variable se va a hacer más complicado porque tiene que evaluar los primeros bytes y decidir si tiene que traer más bytes para completar el fetch. ¿Sí? Entonces el fetch, esa etapa de fetch se hace más compleja y posiblemente se demore más ciclos tratando de interpretar esos cambios. Pero bueno, eso digamos que hay una discusión y hay un artículo que luego veremos que, bueno, y eso, digamos que cuando nosotros estemos ya, ¿qué es bueno, qué es mejor? Entonces, eso estadísticamente uno puede decir, depende de cuántas instrucciones complejas hay o cuántas instrucciones de un byte, porque si yo tengo aquí esa arquitectura y la mayoría son de un byte, ¿sí? Entonces usted tiene aquí, digamos, 100 instrucciones, saca el promedio y si ese promedio es menor a 4 bytes, que es el tamaño fijo de una ARM, pues digo, ah, bueno, en memoria ocupó efectivamente más, ocupó menos memoria. Y hay otros factores que vamos a evaluar, pero en definitiva, lo que uno hace siempre es, y por ello hablaremos de un artículo y también lo que hablamos del proyecto, es que cuando usted lo ejecuta en realidad, ahí compara los tiempos de ejecución de programa equivalentes en dos arquitecturas, usted se da cuenta que esos detalles de tamaño a veces solamente mirando esa perspectiva del tamaño de que si el tamaño es variable o fijo, no es suficiente para decir que el programa corre más rápido, porque también hay que mirar ese número de líneas, ¿sí? También hay que mirar los tamaños de memoria, o sea, hay que verlo en conjunto. Entonces, lo que vamos a aprender luego es que para yo tomar una decisión respecto a la eficiencia de un programa, hay muchos factores que se involucran. Sistema operativo, tamaño de memoria, tipo de lenguaje o arquitectura o lista que estoy manejando. Bueno, entonces, eso al final va a impactar en el tiempo de ejecución. Entonces, solamente mirando esto, pues yo, si solamente me restringo a esto y poniendo todo lo demás constante, tamaño, instrucciones iguales, o tamaño de instrucciones, perdón, y cantidad de instrucciones iguales, pero uno puede decir, sí, la arquitectura de tamaño fijo puede ocupar más memoria, ¿sí? Pero como son instrucciones más sencillas, se ejecutan más rápido. Entonces ahí luego vemos que eso al final hay que verlo de esa manera, pero por ahora es para mostrarles a fondo un poquito cómo ocurre ese tipo. Entonces, miren, tenemos lenguaje de máquina, bueno. Y aquí a la derecha pues tenemos el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador pues, es mucho mejor, obviamente, que verlo en lenguaje de máquina. Si yo les digo 8D, BD, 18FF, pues ustedes van a quedar. En cambio acá, que es el equivalente, me dice, bueno, lea que, pues lea es cargar una dirección efectiva, el move es transferir un dato inmediato a un registro. Y lo otro que les mostré es que para yo poder trabajar con este tipo de plataformas, yo debo conocer la estructura de los registros, al menos cómo se llaman y de qué tamaño son. Bueno, listo. Entonces, ¿dónde está ubicado esas variables que acabamos de definir? ¿Dónde están? ¿En qué parte de memoria? Entonces, por ahora les puedo decir que en ese momento hay dos zonas de memoria distintas. Una es donde está mi programa, que es el segmento de código. Si todos estos bytes que están acá están almacenados a partir de esa dirección, esa dirección que está acá, B0, B1, B, todo eso, ahí te estoy en memoria. Vamos a verlo un momento. Entonces, si usted está en modo de depuración, usted puede, ya sea en C# o en C++, usted puede darle aquí en ventanas y recuerden que usted puede habilitarlo, eso que hicimos en la clase hace unas sesiones anteriores, habilitar registros y ver los registros, pero recuerden que esos registros son internos a la CPU, ¿sí? Acá hay unos pocos, EAX, EBX, se pueden ver, no sé si aquí me permite ver más, sí, mira que acá hay más registros, dependiendo segmentos de multimedia, segmentos, un resto, mire, la parte de ABX es de vector, de procesamiento vectorial, poco, pero los principales son estos que están arriba, entonces voy a habilitar, no voy a entrar en detalle, pero tienen muchos más, miren, ¿sí? Los registros de segmento, de punto flotante, miren que hay unos registros de punto flotante, se llama ST0, ¿listo? Para hacer operación de punto flotante. Bueno, y hay muchos más, pero por ahora digamos que los originales, digámoslo así, son estos. Estos uno los puede ver en arquitecturas de hace mucho tiempo. Y cada vez que se mejora el ISA, el Instruction Set Architecture, se agregan más instrucciones. Por ejemplo, para procesar MP3, para procesamiento matemático, o sea, se agregan más hardware para que exista una instrucción equivalente. Pero por ahora vamos a quedar con esos solitos que están acá. El EAX, EBX,
SX, CDX, bueno, eso. Y esa D es porque son, pues uno reconoce por un registro de 32 bits. Bueno, pero son registros, pero usted también puede darle aquí en compilar y puede darle aquí en ventanas, perdón, depurar, ventanas, y voy a mostrar memoria. Y en memoria aparecen pues cuatro, no es que hayan cuatro memorias distintas, simplemente que usted puede tener cuatro ventanas de memoria allí, ¿sí? O sea, tener cuatro visualizadores de memoria, pero listo. Entonces, cuando uno ve memoria, uno ve aquí que hay que indicarle la dirección que usted quiere observar, ¿sí? Entonces, si yo copio esta dirección que está acá, que es la del código máquina, y la pongo acá, entonces lo más probable es que aquí aparezca, si ven acá, si ven el 55, mira aquí está. Luego el 55 que sigue, el 8B. Luego aquí está, todo esto es el código máquina. Si lo quieren ver como más bonito, como lo hicimos en el laboratorio, pongan el tamaño, pues, el número de filas 1, de columnas, perdón, 1, y aquí puede ver que sí, la memoria es un arreglo. Aquí está la dirección 0, la B1, la B2, y aquí está en el código máquina. Miren, todo esto es el código máquina, y eso se llama segmento de código. Y esa dirección que aparece allí para todos va a ser diferente, porque es la zona de memoria RAM donde mi programa puso mi proceso a andar. Al lado derecho aparece, bueno, se me perdió la dirección, voy a volver a copiar, ahí, listo, te aparece 55. Si usted interpreta en ASCII o en texto, pues son caracteres raros, obviamente, el código máquina, pues, es un formato distinto. Voy a quitar por eso, voy a quitar esa ventanita de texto, sin texto, y dejarlo así es como lo uno en memoria. ¿Ok? Listo. Segmento se llama segmento de código, un formato de instrucción de tamaño variable. Y eso termina hasta por acá. Si uno ve por acá, termina por aquí, en esa dirección, ¿sí? Y luego sigue puro, aquí pues, para esta plataforma, las celdas vacías son puras C. Celdas vacías, miren, cuando acabe mi programa, va a arrancar mínimo, ¿sí? No pone ceros, se pone puro C en la mitad. Listo. Segmento de código. ¿Dónde está el segmento de datos? Entonces, como vimos mi programa fuente tiene definido tres variables. Entonces vamos a encontrar esas variables. Por ahora les digo que es en un segmento distinto, o sea, es decir, no están mezclados con el segmento de código de las instrucciones, son dos cosas distintas. Es segmentado. Entonces, una forma de hacerlo es, bueno, hay dos formas. Una es en el desensamblado, a veces uno ve aquí, voy a mostrar aquí el código, mostrar código fuente, y aquí uno ve en código máquina, no, está pensando que aquí no me muestra las direcciones, me va a tocar hacerlo de otra manera. Pues el objetivo de esta clase es mostrarles, voy a parar acá, algo que se llama inline assembler. Es que yo puedo escribir aquí con el keyword, con la palabra reservada _ASM, ¿sí? Y abre corchetes. Usted a partir de allí, aquí entre esos corchetes, usted puede escribir el lenguaje, incorporar lenguaje ensamblador en el mismo lenguaje C. En C# creo que no se puede, pero en C sí se puede hacer. Entonces yo puedo colocar aquí, por ejemplo, que mood, por ejemplo, ¿sí? Mood va a transferir. Voy a leer lo que está, y va a ser la primera instrucción en lenguaje ensamblador válida. Voy a leer el contenido del registro X que está en memoria, lo voy a leer y lo voy a guardar en un registro. Como esa variable X es de 4 bytes, el registro destino, que pongo de primero, tiene que ser de 4 bytes. Entonces, por eso, vamos a ver aquí, no sé si lo tengo por aquí habilitado. Voy a cerrar esto acá. Un segundo. Hay que conocer el modelo de programación del procesador. No lo tengo. Voy a acceder al enlace que copié acá. En un segundo, donde está el formato de instrucciones, vamos a ver rápidamente que ahí pues también voy a consultar esa página. Y ahí aparecen, digamos, todas las instrucciones.
y está la codificación, de cómo se codifica. No, y voy a colocar cualquiera, voy a colocar un MOV, por ejemplo, MOV, ¿sí? Entonces, aquí hay varios ejemplos y aquí aparece la forma como se codifica, eso no interesa saberlo. Hay unas tablas que me indican qué tipo por ejemplo, el registro EAX, eso lo hicimos alguna vez, se indica en el campo del registro se indica con 3 ceros, el SX con 0,1 y eso te queda con el multiplexor. Pero del MOV, el MOV yo puedo, y voy a volver otra vez al programa, yo puedo leer, voy a hacerlo acá, yo puedo leer, ya me acordé para que diga, eran los registros, por aquí están, aquí está. Los registros para escritura de 32 bits, hay varios registros de propósito general, que son estos, que es los que aparecen allí en Visual Studio. Y esos registros EAX, EX son registros de 32 bits. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo usar cualquiera de esos de propósito general para poner allí mi programa. Voy a volver acá. Y observen que acá, no sé, en cualquiera, voy a ponerlo en EBX, por ejemplo. EBX. EBX es un registro y ese es el destino, coma, y luego pongo el fuente. ¿Y el fuente qué es? Es una dirección de memoria, una zona de memoria donde mi sistema operativo puso la X. Les voy a hacerlo, y la dirección de memoria se identifica con un corchete cuadrado, ¿sí? Y ahí pongo la dirección. Como no la conozco, ¿sí? Hay una forma de averiguarla que es con el comando lea. Simplemente es un truco que no es que hay que aprender todo eso, pero simplemente lea es load FT address o cargar la dirección efectiva. ¿De qué estoy? Bueno, voy a hacer un registro aquí cualquier, Messi, y voy a cargar la dirección efectiva. Por ejemplo, ¿de qué variable? De X. La variable X que estoy definiendo. Yo quiero, esto me guarda en ese registro, la dirección. Simplemente lo voy a hacer aquí para averiguarla. ¿De acuerdo? Y voy a comentar por ahora esto y voy a correrlo. Miren que aquí voy a correr el programa. Miren que compiló normalmente. Ya puse aquí una instrucción nueva. Tengo la ventana de registros por acá, la de memoria por acá, pero aquí tengo, pues, estoy accediendo a la memoria de programa. Y lo único que quiero que observen, cuando va a correrlo paso a paso, va al F11, ¿sí? Y aquí van cambiando los registros. El que siempre van a ver que va a cambiar es el registro del control de programa, que para Intel se llama EIP. Pero esa instrucción, mira, aquí la flechita amarilla se pasó aquí. Una vez se ejecute, va a cargar en ESI la dirección, todavía no la sé, pero eso lo estoy arribando, de X. Te va a ejecutarla. ¿Y dónde la va a cargar? En un registro, ¿en cuál? En el ESI. Y ESI, miren que tiene un valor anterior que es este, y si lo ejecuto, él lo sobrescribe. Esta es la dirección del segmento de datos donde mi sistema operativo guardó X. Simplemente hice este truco para averiguarla. Voy a copiarla y lo que voy a decirles es que en esa dirección aparece, o más bien lo vamos a ver acá, en memoria 1 voy a copiar esa dirección, observen acá, ¿sí? Y presten bastante atención acá. Puse la dirección que acaba de averiguar con un truco que fue la dirección CFB70. Aquí puse dirección. Observen aquí, algo importante y que tenga que ver con la lectura. ¿Qué es Little Indian y Big Indian? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Nadie? ¿Qué es Little Profe, Indian? ¿Qué entendieron de esa parte? pues, profe, lo que significa es si los bits menos significativos se escriben de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Exacto, es el orden como los bytes de un dato se almacenan en memoria, ¿sí? ¿Alguien sabe la historia de por qué le pusieron ese Little Indian y Big Indian? ¿Alguien ha escuchado alguien, no sé si otro profe le contó esa historia, de dónde viene ese término? Pues en la lectura decía algo como de unos pequeños hombres aquí con los huevos, algo así, no sé si sabes. Sí, exacto. Aunque no me leí eso, pero en los viajes de Gulliver aparecía que cuando llegó a una isla habían dos tipos de personas, ¿sí?
de pequeñas, los liliputientes, creo que llaman así, no me acuerdo bien. Bueno, y había dos tipos de personas, eran los, exacto, y los que se comían el huevo, empezaron a comer el huevo por la parte angosta, y otro tipo de personas que lo comían por la parte más ancha del huevo, ¿sí? Los que empezaron a comérselo por la parte angosta le decían, hace referencia a los Little Indian. Y los Big Indian es lo que empezaron a comerse huevo por la parte angosta. Entonces, aquí, básicamente eso traducido en arquitectura de computadores o en informática, es la forma como yo almaceno los datos. Tengo aquí 4 bytes, entonces y tengo 4 bytes de datos, entonces voy a ocupar 4 bytes de memoria. Yo puedo almacenarlos empezando a almacenarlo por el byte menos significativo, que sería este, o almacenarlo por el byte más significativo, que sería este. Observando lo que está allí, entonces, este tipo de arquitecturas es Little o Big Indian. Empezó a guardar, y observen que cuando empezó a guardar es que la dirección inicial donde está el dato es la FB70, ¿sí ven acá? FB70. En esa celda, en ese byte que está direccionado por esa dirección 70 o 70, ¿qué guardó? ¿La parte baja o la parte alta del dato? ¿Qué están viendo ustedes ahí? La parte baja. La O sea, la parte Little menos Indian. significativa. O sea, que empezó a comerse el huevo por la parte más pequeña. O sea, que eso se llama Little Indian. Luego de guardar el CD, pues guardó cuál sigue, el AB. Lo guardó en la 71. ¿Sí ven acá? AB. Luego 34. Perdón. Sí, esos 4 bytes corresponden a la forma como lo guardó en memoria. Empezando por la primera dirección, que era 70, guardó el menos significativo. O sea que para Intel, la forma como se almacenan los datos numéricos son Little Indian. ¿De acuerdo? Listo. Profe, una Dime, pregunta. sí. Es que al ejecutarlo me da unos errores de, no, pues en la parte donde dice move, la Acá. instrucción move, Claro, aquí, no, lo que pasa es que no he terminado. Allí es porque el 05 CF B0, ¿en qué formato está? ¿En binario, hexadecimal, decimal? Debe que ponerle aquí una H para decirle, vea, eso es hexadecimal. Posiblemente sea por eso, ¿de acuerdo? ok. Él no permite el 0x al principio. En ensamblador lo veremos. Si usted quiere tal, póngale una O. Quiere que eso es binario, pues ponga 1, 0, 0, pero termine en B. Hay que indicarle la base, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Listo. Okay. Entonces bueno, te voy a volver a correr esto. ¿Y qué hago a guardar en BX? Entonces ya sabemos que sí, efectivamente en esa dirección está la variable X. Terminamos FX. FX está en qué formato. Mire que aquí en formato punto flotante. Entonces, si usted pone este número y lo convierte a punto flotante, pues ahí están, pues ahí estarían los 32 bits y bueno. ¿Qué iba a hacer yo? Bueno, voy a correrlo. Voy a correr aquí F11. Listo. Miren que la primera pasó. La segunda, en ese instala. Miren que aquí aquí creo que me cambió la dirección. No, la misma, ¿cierto? ¿Cambió o no? ¿La dirección cambió o no? Con lo que tenemos es Sí, un... profe, sí Claro, mire cambió. que como... Recuerde que el runtime es en tiempo de ejecución, eso es dinámico. Entonces ya mire que en la segunda ejecución, y aquí estamos demostrando que puso otra edición distinta. Pues yo la busco y ¿sí la encontró? Sí. Sí está. CD, B4. Lo que pasa es que acá he cambiado también. Cambié el número, miren. Se me corrió. Era a veces, ahí se me... Bueno, lo que pasa es que ahorita en la edición se me corrió una... Pero ahí está. El CD, el byte menos negativo, el B4, bueno, número distinto, pero aquí están. En Little India. Ahí están los 4 bytes. Y el byte más significativo está en la dirección que termina en F3. Listo. Y ahora el siguiente paso, lo dio de nuevo F11 y me guardó en BX, observen. Sí me lo guardó, no. Ahí esperaría que el valor, no, no me lo está...
en BX no me está guardando la dirección esto directamente, pero no me está guardando, no, entonces voy a hacerlo de otra manera. Otra manera es poniéndolo aquí X, ¿sí? Vamos a mirar si hay una referencia. Y voy a borrar esta acá. Voy a darle ahí para saber. No sé por qué no me está funcionando, vamos a volverlo a ejecutar de nuevo. Y yo quiero que en BX me cargue el valor de X. En el registro de BX, que es de 32 bits, me guarde, vamos a mirar si me funciona aquí. El control del programa, si lo puse en otra dirección distinta, ¿sí? Me dice, es que esa dirección me lo puso en otro segmento de memoria, o sea, lo ubicó y aquí está el valor, miren, los 4 bytes. Hasta ahí bien. Pero entonces, al poner la dirección directa acá, al parecer no me lo reconoció. Vamos a volver le puse el símbolo X y eso lo permite en ensamblador y bueno, en Visual Studio en general, es que usted puede ponerle aquí el símbolo de la variable y la reconoce. Entonces voy a probar. ¿Cómo sé que funciona? Pues que en NBX queda qué valor. NBX que está poniendo, miren, el valor que yo, ¿sí? Está almacenado como Little Indian y cuando lee esos 4 bytes, él sabe eso y empieza por el CD, lo guarda en el byte menos significativo de ese registro. Luego va por el B4, el 3A y el 12 y lo va armando y es el mismo número. Este valor es el mismo número que está acá. O sea que ya acabé de guardar en un registro, traerme de memoria, traerme ese valor. Y estamos viendo también que en Visual Studio, en general en ensamblador, yo no tengo que conocer la dirección. Simplemente, esto no es necesario hacerlo, simplemente usando los símbolos de las variables, o los nombres, perdón, los nombres o el espacio de nombres de las variables, en este caso X. ¿Sí? En ese sentido, ¿qué pasa? Sí, dime. Yo ahí no podría poner entre los corchetes ESI. Exacto, eso. También podría poner aquí, se llama direccionamiento indirecto y eso lo vamos a ver luego. Aquí sí también poner ESI. ¿Sí? Y también debería funcionar. Voy a probarlo acá, volverlo a correr. Claro, entonces yo puedo usar, la X es un símbolo que después se traduce o el compilador en el modo de ejecución se reemplaza por la dirección real. Pero aquí lo estoy haciendo a través de un registro de manera indirecta y también funciona. Voy a probarlo acá, cargo, ESI tiene una versión distinta, miren que ya pasó a la de 18, cambia cada rato. Y acá, ahí funcionó, ¿sí? O sea, cargó en el EBX, un registro de 32 bits, cargó el valor. ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos comprobando aquí? Que el espacio, bueno, y la otra, y para, voy a ir al desensamblado para mostrarles que esas direcciones hacen parte del segmento de código. Pero, y para eso voy aquí en depurar ventanas, voy a abrir otra memoria. ¿Sí? Dos memorias, memoria 1 y memoria 2. Voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo junto con la memoria 2 aquí. Listo. Tengo memoria 1 y memoria 2. En la memoria 1 voy a poner, es decir, hay un segmento de memoria que es la del código. Entonces voy a poner, por ejemplo, por acá esas direcciones. Ese código empieza en esta dirección. El main empieza en esta dirección. Entonces voy a poner aquí simplemente, y recuerde que eso funciona solamente en el modo de ejecución. Si vuelvo a ejecutarlo, eso cambia. Le doy Enter y aquí está el código máquina, lo que les comentaba. Todo es el código máquina, esto es el código máquina, todo esto del programa. Eso se llama segmento de código. ¿Sí? Eso ¿no cambiar de nombre? No. Bien. Y en la memoria 2 voy a poner el segmento o direccionar el segmento de datos. Y estos datos o estas variables son locales. Si lo veo definido como global, lo voy a poner en otro segmento que es para las variables globales. Por ahora no me entran ni diferencia si global o local, simplemente son datos. Entonces, en general hay 3 segmentos importantes. El de pila, el de datos y el de instrucciones o código. Por ahora estoy mostrando aquí solamente el de instrucciones y el de datos. ¿Cuándo es importante el de pila? Que es otro tema que veremos luego. El segmento de pila es cuando yo tenga llamados a subrutinas, por ejemplo, ¿sí? O paso de parámetros de funciones. El ejercicio que hicimos nosotros en el laboratorio y algunos van a hacer este viernes,
había que correr un código en Visual Studio, en C Sharp, donde la diferencia era que se pasaba una matriz por parámetro y se pasaba la matriz, se definía la matriz de forma local, bueno, creo que era así. Cuando el paso de parámetro, ese paso de parámetros, ya sea una matriz o cualquier valor, se pasa a través de la pila. Un segmento de memoria que y luego veremos que tiene una diferencia en cómo se acceden los datos. Una estructura tipo LIFO. Bueno, pero luego digamos que no es el momento de hablar de eso por ahora. Pero por ahora estamos viendo eso. Estamos incorporándonos allí. Bueno. Entonces, hasta ahora que llevamos, que este tipo de procesador o de ISA con instrucciones tiene un formato de tamaño variable. ¿Sí? Segundo, y si quiere mucho con el sistema operativo y con el lenguaje ensamblador, hay un segmento, mi programa, para ejecutarse, se tiene que convertir en un proceso. Y un proceso es que mi sistema operativo le asigna recursos, y recursos de memoria, y para asignar recursos hay varios segmentos. Y aquí vimos dos de ellos. El segmento, lo estoy mostrando aquí, el segmento de código, que empieza en ese momento en esa dirección, y un segmento de datos que empieza, bueno, no, me toca buscarlo acá, en el ESI. Bueno, me toca correrlo para poderlo, me lo corro un momentico, F11, y ESI, creo que es esta, sí. Y aquí voy a poner en la memoria 2, aquí están los datos. Vemos si es correcto, no sé. CD, pues que es más fácil verlo aquí en el código alto nivel. Sí, CD, listo. Y tercero, que esos datos numéricos se almacenan en formato Little Endian. Esos son los tres elementos que hemos visto hasta ahora, que está relacionado con lo que vimos en la lectura. ¿Cómo diferencia, cuáles son las características de ese tipo de conjunto de instrucciones, o del ISA, Instruction Set Architecture? Ya llevamos tres características, ¿sí? Posiblemente con otro procesador lo almacene, por ejemplo el PowerPC, creo que lo almacena en formato Bit Endian. ¿Sí? Bueno, voy a parar acá y ahora voy a definir aquí una variable tipo char o un string. Voy a poner, por ejemplo, no sé, voy a poner aquí cadena, voy a poner aquí los string, ¿cómo se almacenan? ¿Como Bit Endian o Little Endian? ¿Alguien? Profe, pues yo entendí que era lo mismo. O sea, Little Indian. ¿Ahí cuántos? Va a mirar. No, es que no recuerdo. Lo que pasa es que ahora todo estaba con C. Ahí dice const char. Pero dice que porque son 13. Pues sí. Voy a contar apenas. ¿Qué más dice? Ya. Era nomás eso, el tamaño. Y, para aquí, no sé si es. Voy a poner aquí constante. Perdón. Bueno. Listo. Tengo otro tipo de variable. Bueno, no vimos, ahorita lo vemos, no vimos el formato en punto flotante, pero igual, ya sabemos que float, ¿cuántos bytes va a reservar? 4 bytes. Y en double va a reservar 8 bytes en la memoria, ¿sí? En el formato de triple. Pero ahora, y lo vamos a almacenar, bueno, eso sería bueno. Como son numéricos, tanto el float y el double, los 4 o 8 bytes se almacenan en formato Little Endian, o sea que empieza por la mantisa, el último byte, y termina con el exponente y signo, ¿sí? Si quiero, antes de seguir con el chat, pues compruémoslo. Voy a poner acá, voy a quitar, voy a dejar aquí el breakpoint y voy a poner aquí, al igual la dirección, voy a poner aquí con Lea, agregueme la dirección de fx. ¿Listo? ¿Cuál es la dirección donde inicia la variable fx? Y miremos en qué formato se almacena. ¿Listo? Pero para eso necesitaríamos conocer, por un ejemplo real. Es decir, voy a poner aquí con la calculadora que nosotros usamos, la calculadora de triple, creo que la que usamos perdón, y triple, esa calculadora, voy a poner un valor cualquiera para mirar que si lo está convirtiendo. Bueno, yo sé que lo convierte bien, pero y voy a bajar que sea 32 bits. ¿Listo? Como para recordar. Pues, dígame cualquier número.
No ustedes, cualquiera, aquí diga un número que quieran representar. 574. Pero entonces que tenga parte, listo, 574 punto ¿qué? 15. Punto 15, listo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el valor que se va a almacenar es este. ¿Sí? Los 4 bytes. 44 F0, total, listo. ¿Ok? Eso simplemente para comprobarlo. Vuelvo de nuevo acá y, bueno, entonces este es el que yo voy a poner acá. Y el float va a ser este. ¿Listo? 574.15. Entonces vamos a mirar y aquí abrigo la dirección y vamos a mirar si lo guarda. Pues primero si lo guardan en el formato de triple, ya sabemos que sí. Segundo, si lo guarda como Little Indian o Big Indian. Eso todavía no sé muy bien, pero vamos a verlo. ¿Listo? Entonces corro aquí F11, leo la dirección con la dirección efectiva y me dice que sí está, o sea que esa variable la puso en este, por el momento, en esa posición de memoria. Entonces copio acá y me voy hacia allá. ¿Sí? Y aquí aparecen, a partir de esa dirección que es la F8C8, aparecen, miro los 4 bytes siguientes, esos 4. ¿Sí? Si lo quieren, usted lo pueden, si quieren, usted lo pueden ver acá. Voy a ponerlo, pero aquí para que lo veamos claro, aquí. Y voy a quitarle el texto. ¿Sí? Entonces me dicen que a partir de esa dirección aparecen, miro los 4 bytes siguientes. Entonces 9A, 89, 0F y 44. Entonces la pregunta es, ¿lo guardo como Little Indian o Big Indian? Sabiendo que el número en el orden de signo, exponente y mantisa, y voy a ponerlo aquí como comentario, ese número, ya vemos que en general es este valor que está acá, ¿listo? Bueno, ¿cómo lo guardo entonces? ¿Little o Big Indian? Little. Little, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Porque miren que empezó por el primer byte que almacenó, ¿cuál fue? Es el menos negativo, el 9A, mira aquí está. Luego el 89, aquí está. Luego el 0F y el 44. Entonces ya comprobamos que usa el formato de triple, eso ya lo sabíamos. Y segundo, pues que lo guarda en Little Indian. O sea que todos los valores numéricos lo almacena como Little Indian. ¿Listo? Ahora miremos el stream. ¿De acuerdo? Un stream, ¿cómo lo almacena? ¿Alguien sabe ya? ¿Ya sabe la respuesta o no? ¿Será que lo guarda en Little o Big Indian? Da igual, es igual para ambos, ¿no? Que son caracteres ASCII. Va a mirar si me permite aquí. Sí, son caracteres. O sea, aquí hay 13 caracteres ASCII y cada carácter se almacena en un byte. El ASCII de la A, el ASCII de la R, pero ¿en qué orden? ¿Empieza por la A minúscula o por la A mayúscula? ¿Empieza por aquí o empieza por acá? Almacenárselo por este lado. Entonces es lo que vamos a mirar. Voy a volver a apurar. Y lo que hice fue simplemente averiguar la dirección, de nuevo, con la instrucción lea, lo voy a ejecutar, F11, mire que le sí cambió, y ahí me pone la dirección donde está esa variable. La cambio acá, copio y pego, mire que aquí la dirección que tenía antes ya no funciona, ya es otro procesamiento de datos, y listo. ¿Okay? Bueno, ¿y ahora qué? Esto significa la dirección donde está cadena, y cadena es una cadena, pues una cadena, un arreglo de char. ¿Qué almacenó primero? Mira que aquí tengo un 41, luego un 72, y en teoría los siguientes 13 valores corresponderían, pues aquí miren, aquí se acaba, termina en 0, las cadenas terminan siempre en 0, y aquí ya empieza pues memoria vacía, o sea que si yo cuento acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 caracteres, bueno, el 0... ¿Sí conté bien? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bueno, incluye el 0, muy raro. Sáqueme. Bueno. ¿El 41 qué es? ¿La A minúscula? O sea, ¿empezó a guardar esta o empezó a guardar esta? ¿O la R? Bueno, es que también aquí empieza por R, aquí empieza por R. ¿Sí? Mire que aquí está la R 72 y aquí está la R 72. Entonces, ¿cómo di cuenta? Pues voy a habilitar aquí contesto ANSI y aquí miren cómo se guarda. ¿Sí la ven? Dirección inicial, la A8.
¿Y qué guardo primero? Este valor. Luego la R, luego la Q, y aquí está el código ASCII. Lo que está aquí es el valor ASCII en hexadecimal, pues, de ese cada carácter. O sea que lo está guardando arquitectura y termina siempre con 0. ¿Sí? O sea que yo conté mal, no sé, 2. Bueno, o sea, los strings siempre terminan con 0. Y además, y miren que los ha almacenado como bit Indian. ¿Qué significa? Que lo que pasa es que uno no tiene mucho sentido de hablar que es el carácter más significativo, porque no es numérico, o sea, no se puede convertir como lo hacemos en valores numéricos y lo convertimos lo interpretamos de una manera, sino que aquí simplemente es un arreglo y lo que aquí estamos viendo es que empieza por esto. Y eso tiene sentido porque, ¿por qué? ¿Cuál es la ventaja de almacenar como bit Indian los caracteres? Imagínense que cambio el tamaño y en vez de le quito 4 aquí. Listo. Si fuera Little Indian, tendría que empezar por el byte, por el carácter que está al último. ¿Sí? Entonces, en el caso anterior, si fuera arquitectura, ¿sí? Los 4 últimos bytes, pues empieza tiene que ir 13 bytes, 12 bytes más arriba y por la A, luego almacenar la R y la U, o sea, almacenarla. Pero entonces él siempre empieza por el byte que está de primero. ¿Qué ventaja tiene eso? ¿Por qué creen, o sea, por qué es recomendable que los cadenas de caracteres se guarden en el formato bit Indian? A diferencia, como vimos ahorita, los numéricos se guardan como Little Indian. ¿Qué ventaja tiene eso? Entonces, ¿qué creen? ¿O qué complicaciones ven hacerlo de otra manera, que es la de Little Indian? ¿Qué piensan ustedes que ocurre allí? ¿El electrón hablaba algo de eso, de las ventajas? Yo pedí que agregaban las ventajas y desventajas de esos formatos. Pues uno tendría que reversar, ¿no? La cadena. Reversarla, sí. Y claro, para poderla imprimir tenía que reversarla. Pero también el otro factor es que si yo cambio, supongamos que yo luego le agrego, que eso sea algo dinámico, no sea constante, sino una variable dinámica. Entonces luego le agrego arquitectura de computadores. ¿Qué pasará ahora? Digamos que sea dinámico. Entonces, que si fuera Little Indian, entonces donde está la A, ¿sí? Empiezo a almacenar de derecha a izquierda. Si lo dejo como Little Indian, imagínense que sea algo dinámico y después le agregue más caracteres o le quite, o la cadena sea más pequeñita. Como estoy enviando por el último, entonces siempre tendría que calcular dónde termina la cadena. ¿Sí? Entonces eso complica mucho los procesos internos. Si yo siempre arranco con el primero que aparezca, entonces ese puede ir creciendo hacia la derecha y simplemente ir agregando más memoria sin modificar los primeros bytes. Pero si lo hago como Little Indian, entonces me toca, donde termina la cadena, que es la forma como normalmente nosotros, es más natural donde nosotros escribimos, obviamente de izquierda a derecha, pues así mismo, a medida que va cambiando, aumentando la cadena, pues se va aumentando hacia abajo, en las direcciones más altas, pues los datos. O sea, se permite esa asignación dinámica de memoria. Si se hace como Bit Indian, no. Me tocaría, como Little Indian, me tocaría siempre estar calculando y averiguar el último byte y cambiaría todas las posiciones. Porque si yo empiezo por acá, antes de empezar por la A, antes, si tengo que volver a acomodar, pues tengo que empezar a sobreescribir donde está la A mayúscula, digamos la A minúscula. Ahora las tengo que cambiar por la M y devolverme y agregar más memoria. Entonces, digamos que lo natural es que los caracteres se almacenen como bit Indian. ¿Sí? Bueno, supongamos que yo voy a sumar dos enteros. Te voy a agregar aquí un entero, un entero y, ¿sí? Cualquier valor. Voy a hacerlo para que quede más, voy a hacerlo igual todavía en hexadecimal, cualquier valor allí. No sé, voy a poner aquí cualquier valor, ¿sí? Okay. Si yo quisiera sumar esos dos valores, entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues sí, en alto nivel sencillo, pues usted coge acá y por ejemplo usted puede colocar que y es igual a
X más Y, por ejemplo. Listo. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué ventaja tiene o desventaja si los números están almacenados como Little Indian? ¿Qué tiene de ventaja cuando yo hago operaciones matemáticas con ellos? Yo sumo estos dos números. ¿De que puedo saber el signo fácilmente? Exacto, ¿qué más? Imagine que usted van a sumar estos dos números. El X, ¿cómo lo haría? ¿Usted por dónde empieza para sumar? ¿Qué hace? Empieza desde el menos significativo, ¿no? Exacto, empieza por el menos negativo. Y después de sumar digamos que si lo tuviera en memoria, entonces el CD que está en memoria, que está por aquí en la memoria 1, ya me perdí, bueno, te lo busco otra vez. Tendría que ese byte sumarlo con ¿qué? Con FF. Luego leer el B4 y sumarlo con este valor. Entonces mire que se arrancó con el menos significativo. Y precisamente es el primer byte que usted encuentra en la dirección de esa variable. Entonces, esa es la ventaja de escribirlo en el formato Little Indian, que para operaciones matemáticas, a pesar de que es lo contrario como nosotros lo vemos, porque usted lo escribe de izquierda a derecha, pero se almacena de derecha a izquierda, o sea, lo contrario. Pero eso, digamos que para la máquina es mejor, porque cuando va a hacer operaciones, digamos, de aritméticas, él empieza por los bytes menos significativos, por ejemplo, la suma o la resta. Entonces, y eso es lo primero que va a aparecer en el primer byte. ¿Sí? Te facilita digamos, o sea, no tengo que saltar y al byte 4, sino inmediatamente el primer byte de ese dato se empieza a sumar y ¿sí? Esa es la forma como, digamos, que es una de las ventajas que tiene, el formato, o en la forma como se almacena, que es Little Indian. ¿Sí? ¿Cómo lo sumaríamos aquí? Digamos que no quiero hacerlo no lo quiero hacer, ya para terminar, no lo quiero hacer en alto nivel, lo quiero hacer en ensamblador. Entonces aquí, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que hacer un move, ¿sí? Y va a hacerlo de forma, y pasarlo en dos registros distintos, por ejemplo. Las dos variables, digamos, la variable X, voy a poner aquí X para que quede más editable, y aquí, en este corchetes también pongo la variable Y. Entonces, lo que estoy haciendo aquí en ensamblador es traerme, voy a quitar esto aquí, acá, los dos valores. ¿Y qué hago con ellas? ¿Qué hago ahorita? Voy a sumarlos. ¿Qué hago? ¿Qué instrucción hago aquí? ¿Qué escribo allí? ¿Qué quiero hacer? Sumarlo. Entonces, ¿qué escribo? En lenguaje ensamblador, ¿qué instrucción escribo? ¿Qué se me ocurre? Claro, add. ¿Sí? ¿Y qué voy a sumar? ¿Qué voy a sumar? Y recuerden que hasta ahora que hemos visto, el add recibe dos parámetros. Entonces la pregunta, hay dos opciones. Pongo bx, eax, o pongo add eax, ebx. ¿Ustedes qué dirían? ¿O no importaría? ¿Cómo está, profe? Sí, de acuerdo. ¿Qué dicen? Pues, Yo no lo sé. cambiaría a X porque voy a guardar en lleno. Sí. Ajá. Y luego, claro, para que quede, pero Y, miren que Y no es EAX. Y es una posición de memoria. Pero claro, si fueran registros, sí tendría sentido ponerlo, ponerlo al contrario, EAX y EBX, para que quede en el registro que tengo asociado con Y. Pero como el efecto final es que ya tengo esta parte, tengo la parte derecha. ¿Dónde se ha guardado eso? Pues en EBX. Claro, si usted pone aquí primero EAX, ¿sí? Pues hace la suma y lo guarda en el primero. La suma, pues en este caso se daría igual, pero la diferencia es que lo guarda en el primer registro. ¿Para qué tengo en cuenta eso? Porque falta una instrucción. ¿Qué faltaría? Ahí no acabo todavía. Guardar. Faltaría Claro, guardar. entonces con un move, ¿qué guardo? ¿Y en dónde? Entonces, va a poner el segundo operando. ¿Qué va a guardar? Pues, ¿qué pongo acá? Recuerden que es de EAX. EAX, ¿no? Exacto. Ahí está la suma. ¿Y dónde lo va a guardar?
Entonces aquí ya, antes mire que con el move yo puedo poner aquí Y y me lo guardaría en memoria. ¿Sí? Entonces, el move aquí sería mover de dirección de memoria a registro, dirección de memoria a registro, pero aquí es un move de registro a dirección de memoria. Hay otras combinaciones, otras formas de hacerlo. Posiblemente en vez de aquí he puesto aquí Y y listo. O sea, por ejemplo, aquí una Y. ¿Sí? Lo que no es posible es poner esto. Esto sí no se puede hacer. Hacer directamente a output de memoria, operarlas. Siempre, al menos una de ellas debe pasarse a un registro. Entonces, esto si usted lo ejecutamos ahorita, marca un error. Entonces, bueno, aquí es una forma, pero va a hacerlo como hicimos ahorita, la forma, digamos, larga, ¿no? Listo. Y ya, puse dos registros y listo. Le voy a ejecutarlo aquí y vamos a verificar pues si el programa corre bien. ¿Listo? Si hay un problema, miren que en Ensamblador necesita con punticomas. Ahí está. Le voy a correrlo, voy a ponerlo acá. Y con eso ya estamos terminando, pues. Hay un error. Me dice que cadena A de guardamiento. Lo que pasa es que aquí lo cambié y no, sí, no cambié el tamaño. Ahí está. Se me decía que hay bordamiento de. Voy a volverlo a correr. Listo. Entonces voy a ponerle aquí. Voy a ponerle. Pero vamos a ponerle F11 porque corre paso a paso. Listo. Entonces voy a poner acá F11. Bueno, definen las variables. Mire que el segmento ya cambió. Ya lo que tenía antes direccionado ya no hay nada allí. Está vacío. Mire. Esa zona ya tengo acceso. No es que no haya nada allí, es que no tengo acceso a esas zonas de memoria. En este ambiente de depuración solamente tengo acceso a los segmentos. Si yo intento poner aquí posiblemente otros segmentos distintos, voy a inventarme un valor acá, ¿sí? No sé, voy a poner aquí EB, cualquier dirección cualquiera que se me ocurra, ¿sí? Y mire que no me muestra, o sea, está restringido, está oculto, digámoslo así. ¿Sí? Y peor si quiero escribir sobre una posición de memoria que no es de mi segmento, que mi procesador medio, que el sistema operativo me asignó, va a marcar también un error. Y me termina el programa. Antes lo hacemos para que vean que... Pero para ahora miremos esta parte, ¿listo? Entonces, ¿cómo me di cuenta que funciona? Pues aquí aparecen las variables, aquí están cadena, de X, bueno, entonces la suma, va a sumar X más Y. Aparte, hemos puesto números más sencillitos. Bueno, en el decimal lo podemos ver. Sumar esos dos números, pero bueno. Y voy a correrlo aquí con F11. Cargo NBX, miren, aquí NBX, observen acá, estoy cargando el primer número que es este, 123AB4CD, lo ejecuto con F11, ¿qué pasó? Sí, ya cargo el otro, en EAX está, pues lo puse en hexadecimal para que puedan ver más fácil, 564, listo, y la suma, esta la guarda en EAX, EBX no se modifica, miren que EBX tiene esta última función operando, y aquí guarda la suma. Mira que la suma me da 68822 SCC. Listo. Eso me da la suma. Hubo carry. Bueno, uno puede mirar acá con el registro de banderas, con esto. Y creo que por aquí lo interpreta. No está. No sé si aquí, va a mirar si me permite activar algo de las banderas. No está. Para que me diga si la bandera directamente, aunque hay un registro, sí que está eso que crea. Mire. Y me dice que la bandera overflow, 0. En la suma no hubo overflow. Estas son de dirección, pero eso no tiene que ver nada. Y la de 0, miren, la bandera de 0. ¿Sí? Esta es carry auxiliar, la de paridad, la de carry. ¿Y cuál falta? Bueno, no hubo overflow. La de signo. No sé, no veo aquí la de signo. ¿Sí? Son de direcciones, son ya el sistema interno, pero pasa que usted sumo y ese valor se guarda en Y. Entonces va a mirar, observen aquí Y, que ese valor que está acá, 5, 6, 4, 7 FF hexadecimal, equivale en decimal a, eso es como 1.447 millones. ¿Sí? Pero cuando ya le ejecute F11, ya modifica, miren que ya modificó Y, miren. Si usted suma ese valor anterior con un X, le va a dar ese valor, y ahí da la suma. Y si la quiere comprobar, pues mire este valor, lo copia y comentaría esto y lo hace ya no con el ensamblador en línea, sino directamente acá y le da lo mismo. Hicimos una suma. ¿Sí? Eso es. Bueno.
Listo. Ya, digamos, miren que hicimos nuestro primer programa, pues sencillo, pero nuestro primer programa ensamblador. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Una introducción a algunas instrucciones del lenguaje de ensamblador que son de transferencia. Y que de transferencia yo puedo transferir de memoria a registro. Hay otras instrucciones, aunque aquí no las vimos, pero sí lo podemos ver en el desensamblado. Voy aquí al desensamblado, que son instrucciones de dato inmediato a registro, por aquí están. Voy a activar el mostrar código fuente, aquí está, sí. Por ejemplo, este in. Hay una instrucción es move, que aquí está. Voy a quitar este código máquina, código, aquí está. Mostrar byte de código, no, lo voy a quitar más bien. Y aquí mire que hay un move de dato inmediato a memoria o de registro a memoria. Entonces ya vemos que memoria es cuando aparecen corchetes. Eso es un dato inmediato. ¿Sí? Hay varios tipos de, digamos, se llaman modos de direccionamiento. ¿Qué pasaría si yo le quito aquí la E a esto? ¿Qué pasaría? ¿Qué es EBX? ¿Qué es BX a X? Toma un registro, creo que de menos bits. ¿Es el mismo AX o es el mismo EX, pero es la parte ¿qué? La parte baja. Quitarle la E es acceder al mismo registro de 32, solamente, pero solamente a la parte baja y parte baja. ¿Sí? Si le escribo en vez de AX, pongo AH o AL, son un byte que es la parte baja o alta de ese registro de 16 bits. Entonces, esto permite que si yo tuviera un procesador de 16 bits, pues también correría si lo pongo en BX. Pero si quisiera hacer la suma de 32 bits con un registro de 16, me tocaría, pues ya lo vimos hace unas semanas, ¿no? Me tocaría hacer la suma en dos partes, los 16 bytes menos negativos primero, y luego la segunda suma con carry, y creo que lo hicimos, pues lo demostramos, cuando hicimos la introducción a esta parte de ensamblador. ¿Sí? Si lo ejecuto en ese momento, me va a marcar un error. Le voy a buscar el error y ahí vuelvo a explicarle ya. Vamos a correrlo acá. Vamos a ver. Sí, dice que hay un error. ¿Y cuál es el error? Aquí no me dice el error. Dice que... ahí dice que conflicto con tamaño operando. ¿Se ven acá? Hay 4... conflicto con tamaño operando. ¿Sí? En la línea 16. Les digo acá. En la línea 16 acá. Claro, ¿por qué hay conflicto? Porque esta variable está entre corchetes, es una variable int que es de 32 bits o 4 bytes. Pero bx es de 16 bytes. Entonces hay conflicto. O sea, estoy moviendo una variable de 32 sobre un registro de 16. Pero ustedes dirán, no, pero yo quiero solamente traerme los primeros bytes. De los 4, solamente los dos primeros, los 16 bits. Ah, bueno, pero entonces hay que indicárselo. Entonces la forma de indicárselo es... hay una forma, y por eso aparece, pues, lo mostré para mostrarles, hay unas directivas que es para forzar o indicar al lenguaje qué tamaño de transferencia voy a hacer. Entonces, si le pongo aquí Word PTR, no sé si lo habrán visto, Word PTR, en mayúscula, me parece. También lo bien, Word PTR significa que lo que yo voy a leer es un Word. Word es, en notación computacional, es una palabra de 2 bytes o 16 bits. Va a aparecer en vez de Word, va a aparecer, luego lo veremos, va a aparecer en vez de Word, va a aparecer byte. ¿Sí? Entonces, yo solamente quiero traerme de los 4, solamente quiero traerme un byte. Pues pongo aquí en vez de Word byte y el registro de destino tiene que ser un byte. Este no puede ser BX, tiene que ser otro, pero digamos que acá con esta palabra ya se me reduce un error, miren, ya se me redujo uno, ya solamente quedan 4. Entonces yo, eso mismo, aquí simplemente con eso le estoy indicando el tamaño de la transferencia, ¿sí? Aquí también, ¿sí? Porque es de Word, o sea, de 16 bits. ¿Sí? Uy, acá hay otro error, dice que, aquí hay un error, dice que conflicto del tamaño en la línea 18, ¿por qué?
ya miro. Línea 18, ¿cuál es? Esta es la 19, acá. Ah, perdón, sí, claro. Mira que estoy sumando, porque acá hay un error. Estoy sumando un registro de, estoy sumando AX con EBX, pero EBX es de ¿cuántos bits o bytes? EBX de ¿cuántos bytes es? 32. A mí no les gustó. ¿De cuánto? Me acabo de escuchar. Perdón. 32. De 32, exacto. Y el AX es de 16. Entonces, si estoy haciendo un programa equivalente que suma solamente los primeros 2 bytes o 16 bits de ese número, pues tendría que poner aquí BX. Es decir, mi BX trae los 2 primeros bytes de X. A X cargo los 2 primeros, o almacena, o me traigo los 2 primeros, los bytes significativos de Y, lo sumo y ahí ya lo guardo. ¿Sí? Entonces, aquí estoy haciendo como una media suma. ¿Sí? Entonces, ya estamos viendo que deben cuadrar tanto los operandos fuentes como destino, el tamaño, si no marcaría un error. ¿Ok? Y pues sí, ahí lo único diferente no va a ser exactamente, sino que si le doy F11, pues se ejecuta y hace la suma y van a ver que solamente se van a modificar los primeros bytes. Observen acá, voy a pasarme hasta la suma. Justo antes de la suma les voy a mostrar, miren. Entonces, miren que aquí se resaltó EAX, ¿sí? Porque yo acabo de modificar AX, pero solamente, ¿qué parte de AX? Pues los primeros 4 bytes, esto. ¿Y cómo lo demuestro? Si yo hago la suma, esa suma se guarda en AX, que es la parte baja de, o sea, en esos mismos 2 bytes. Entonces, si lo ejecuto, solo, la parte alta no se va a modificar, ¿no? Se ven acá, F11, y mire que solamente cambió este valor, ¿sí? Antes era 662SC, la parte alta, o sea, ahí en ese momento hice la mitad de la suma, ¿sí? Es decir, que eso funcionaría si fuera un procesador de, supongamos, hipotéticamente un procesador de 16 bits. Le hice la mitad. ¿Cómo completo el programa? Pues tendría que hacer otra suma, tendría que traerme las partes altas y sumarlas. ¿Cómo me traigo las partes altas? Y segundo, en la segunda suma, y ustedes ven que justo en esta suma, miren que se activó el carry, ¿sí ven? El carry vale 1. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando yo sumo la parte alta, debo sumarle ese carry, ese 1. Porque se está propagando el bit del segundo byte al tercer byte. Entonces, ahí, si no lo hago, pues daría un valor uno menos diferente, valor -1. ¿Sí? Bueno, pero por ahora, si quisiera para preguntar el valor exacto, tendría que, yo hice la primera suma, pero tendría que traerme la parte, esto que está acá me está trayendo la parte baja, o sea, trae los primeros, los 2 bytes menos negativos. Los menos significativos, ¿sí? Perdón, los menos significativos, ¿sí? Y acá me traigo los 2 bytes, menos significativos de B, ¿sí? Y los sumé, listo, ¿ok? Pero, ¿cómo me traigo los 2 bytes más significativos de X? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué se imaginan? Y ya con esto ya prometo que terminamos. Que voy a traerme, ya tengo en BX los 2 bytes menos negativos, la mitad de X. Y en AX, la mitad de Y. Los bytes. ¿Y por qué digo los bytes menos negativos? Porque recuerden que como lo guarda en Little Indian, entonces él apunta donde está X, pero X es de 4 bytes. Pero como le estoy diciendo que el destino es de 2 bytes, solamente trae los 2 primeros, no me trae nada más. El tercero y el cuarto byte no los trae. La pregunta es, y ya para terminar así, ¿cómo hago para traerme la parte alta? Entonces, ¿qué harían? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué creen que, cómo hago para acceder a esa? Miren que aquí, si usted... Sí, dime. Llamaría al, 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 a la parte baja a la parte de baja de AX, ¿no? Pero en esa parte,
La parte baja de EAX es AX. ¿Sí? Sí, por eso. Pero la pregunta es, en memoria, con esto me traje en memoria en X, imagínense que hay 4 bytes en memoria, esos 4 bytes, vamos con esto, supongamos. Con esa instrucción me traje los dos, de los 4 que me reservó, los 2 primeros. Solamente los 2, y son los bytes, esencialmente los bytes menos significativos, porque little linear, ¿sí? Entonces, aquí, bueno. La pregunta, bueno, permíteme y voy a poner aquí X para que, y lo voy a volver a correr acá y les voy a mostrar de pronto de nuevo acá, les voy a mostrar aquí y ustedes me dicen F11 acá, corro aquí rápido. Profe, pues no podría ser como pues apuntar a la dirección de memoria +2. Sí, es eso. Es decir si me aquí X, y aquí lo tengo en S, les vamos a dar dónde está X. Mira, aquí tengo la dirección, la capturé, la pongo acá, y aquí está X, miren, X es la dirección 44, 45, 46 y 47. Ahí está X, ¿sí? Se ve B4, 34 y lo que está acá. Listo. Cuando yo ejecuto en BX, ¿qué queda? Antes observen aquí y después aquí observen en BX queda, se va a modificar los primeros 2 bytes nomás. Porque les dicen, no, vea, guárdeme, tráigame, pero guárdelo en BX nomás. Entonces, si ustedes van a ver, yo doy aquí F11, miren que la parte alta de EBX quedó intacta, no se modificó, solamente se modificó estos 4 bytes esos 2 bytes, perdón. Y esos 2 bytes son precisamente estos dos, el CD y el B4, y lo guardo aquí como B4 y CD. Ya sabemos que es el little linear. ¿Listo? Okay. Que son estos 4 de acá. Me trae la mitad de X. Con esto me traigo la mitad de Y. Y claro, entonces lo que propone aquí es esto, es poner, subamos otro registro, para no gastar esto, digamos que en CX es otro registro, que es esta parte baja de ese registro, y voy a guardar allí la parte, supongamos la parte alta de X. Entonces, claro, lo que se hace es, si X es este valor, 44, en ese momento, ¿sí? Lo que pasa es que si yo pongo acá 44, esa dirección, y la pego acá, pero no va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque esta dirección va a cambiar. Entonces, si yo lo pongo como con el nombre de la variable, pues ya. Y la idea es que sea +2. ¿Sí? Esa dirección que es fija, pues digamos, en el runtime es fija, va cambiando, pero digamos que ya una establecida ya no cambia. Es esta, supongamos que en ese momento es esta, y aquí lo que estoy diciendo es +2, o sea que esta sería la +0, esta primera dirección, la +0, la dirección +1, la dirección +2, ¿sí? Sería esta. Entonces, a partir de allí, en la 46 le daría el byte 46 y el byte 47 lo leería aquí y lo guardaría. ¿Sí? Y lo mismo lo haría para la parte alta, ¿sí? Y puedo usar otro registro, supongamos que sea de X. Entonces, con esto aquí leería los 2 bytes más significativos de quién, pues de Y. ¿Sí? Y acá leería los 2 bytes más significativos de X. ¿Sí? Y bueno, y ahí comprobémoslo. Vamos a probar si en CX de X está cargando ese valor. Y solamente usando registros de 16 bits. Simplemente para mostrar. Voy a colocarlo aquí, F11. Y como le puse aquí, lea ESI, entonces en ESI, esta dirección, la voy a poner acá. Miren que volvió a cambiar. Y ahí está. Y por acá abajo está Y, miren, por acá creo que está Y, creo que sí, no sé dónde está, no, toca mirar dónde está Y. No, normalmente lo ponen consecutivo, a veces lo ponen, deja espacio intermedio entre variables. Bueno, y lo corro acá, y ustedes ven acá, CX, que es esta, va a modificar esos 2 primeros bytes de SX. Y esto debe corresponder a la parte alta de Y. ¿Sí? Si ejecuto esta, entonces los dos bytes más significativos, en DX va a quedar ¿qué valor? En DX, ¿sí? En la parte baja de DX, en esos 2 bytes,
va a quedar la parte alta de... Ah, pero aquí cometí un error. Aquí tendría que ser X, ¿no? Por eso me puse el mismo valor, miren. 5647 y 5647. Tanto en CX como en DX. Entonces, bueno, aquí era Y. Bueno, pero ahí. Luego de tener eso, pues ya puedo hacer la suma. Sumo las partes bajas. Y para que eso funcione, entonces la siguiente suma no puede ser ADD. Hay una instrucción que se llama ADC. No sé si se acuerdan. ¿Sí? Y tendría que sumar las partes altas. Digamos, de X más Y. O sea, que sería de X con CX. ¿Sí? Entonces, eso es importante porque agregarle el ADC para que él va a sumar, hacer una suma normal, pero si el carry está habilitado, como lo vimos ahorita que está activo en la primera suma, ese carry se lo va a sumar a la suma y ya esa propagación de carry va a quedar bien. Listo. Y ese valor ya lo guardo, tendrá que guardarlo en dos partes, parte alta y parte baja, y tendrá que hacer dos move para que el resultado complete. Entonces, esto era algo parecido a lo que vimos cuando configuramos en Visual Studio una suma de enteros de 64 bits en un procesador de 32. Entonces vimos que tuvo que hacer dos sumas, tuvo que hacer más move para traerse las partes altas y bajas. Sí, esa es como la versión un poquito más larga, pero para números de 32 bits en un procesador de 16, supongamos que eso fuera así. ¿Sí? Entonces aquí ya, entonces yo guardaría aquí el programa y lo guardaría en Y más 2, ¿sí? Y aquí sería el resultado, aquí sería que de X, creo yo, y aquí guardaría X, parte baja, ¿sí? Con el hilo Indian, pues ya vemos que las primeras direcciones son parte baja, y aquí sería la parte alta del resultado. Y listo. Esto, y lo puedo comprobar, pues simplemente haciendo esa suma que está acá, ¿sí? O sea, la puedes comentariar, y primero la hace, y aquí la tengo que volver a hacer y verifico si Y al final queda almacenado la suma de esos dos valores. Y si quieren comprarlo, pueden comprar con un número más pequeñito, con un, digamos, 10 más 15, por ejemplo. Y se dan cuenta que, bueno, hay que hacerlo hay que hacerlo con un número mayor para que ocupe los 4 bytes. Eso es una forma de, digamos, que es, si usted lo ven desensamblado, pues lo hace de manera diferente, porque aquí está configurado como X86. Te usa los procesadores de 32 bits. Bueno, y eso es. Ya se acabó el tiempo, uy, justo. Bueno, listo, esa es la introducción. Hay una lectura para el viernes que es precisamente las instrucciones de transferencia de datos, el MOVE. Hay un libro ese libro, luego les explicaré cómo se configura el Visual Studio para que puedan trabajar en ensamblador, pero también trabajaremos con un simulador aparte también para trabajar en ensamblador. Entonces, lo que viene aquí adelante es el ensamblador. Y para el viernes hay una lectura que está ahí ya definida, que es para instrucciones de transferencia y cómo se definen las variables. Básicamente lo que vimos acá, pero ya lo van a leer de manera más formal y listo, eso es. Bueno, muchachos, yo subo este video para